Hola, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este encuentro de posgrado con el tema desafíos de las tesis de posgrado, el trabajo de campo experimental durante la pandemia. Les comento que esta sesión se va a grabar y les recuerdo que por favor tengan sus micrófonos apagados. Eh, Mi nombre es Rubén Lechuga y formo parte del equipo de la Coordinación Institucional de Posgrado. A continuación, la doctora María Silva, directora de la División de Investigación y Posgrado, nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es un motivo de alegría que podamos reunirnos, aunque sea de manera virtual, pero hay que vencer la distancia a como de lugar y el confinamiento a como de lugar. Me da mucha alegría que nos podamos reunir. Este es como, digamos, el segundo encuentro eh, grande que tenemos con estudiantes de posgrado. Tuvimos también la bienvenida, la inducción, pero esta es una reunión que nos parece, este encuentro que nos parece fundamental para tratar un tema, por supuesto, clave, que es el tema de las tesis. Sabemos que hay preocupación entre las estudiantes, los estudiantes, entre ustedes todos, todas, por el tema del, digamos, avanzar en el tema de las tesis pese al confinamiento. La verdad es que teníamos una mirada optimista de que pronto podríamos regresar al campo, a los laboratorios, y eso no está siendo posible. Sin embargo, no podemos tampoco detener las trayectorias digamos, las aspiraciones y los planes que cada uno, cada una se ha formado. Por eso nos parecía tan importante que podamos reunirnos hoy para pensar en colectivo cómo podemos asumir esto que definitiva, siempre una tesis es un reto. El reto ahora se vuelve un poquito mayor con las condiciones impuestas por la pandemia, ¿verdad? Pero afortunadamente contamos con colegas queridos y queridas colegas también que estarán aquí hoy y que podrán compartirnos sus experiencias, cómo, digamos, están librando este asunto de la investigación en tiempos de pandemia. Eh, Nos acompañan, por fortuna, colegas de las tres divisiones para más o menos, no es lo mismo hacer una tesis en ingeniería, no es que hacer una tesis, digamos, en antropología. Entonces, que podamos tener un diálogo con esta visión multidisciplinaria, pero que podamos tener aprendizaje en colectivo. De eso se trata hoy. Qué bueno que pueden unirse. Tenemos 73 asistentes, de verdad que lo celebramos. Tenemos que en conjunto construir una alternativa con calidad y rigurosidad para dar salida a nuestras tesis que son tan fundamentales. Entonces, deseo que sea un espacio rico de diálogo, de aprendizaje. Les agradezco muchísimo y sobre todo también quiero agradecerle, como lo decía Rubén, a la Coordinación Institucional de Posgrado, a Marisela, que puso mucho empeño porque sabe lo que es eso, dirige muchas tesis, está muy preocupada, y a todo el equipo, a Karina, por supuesto, a Sara y a Carla, que siempre nos acompañan y nos apoyan muchísimo en estos tipos de encuentros virtuales, pero esperamos que sean cálidos. Así que bueno, aquí estaré también pendiente para aprender, para aportar en la medida de lo posible desde mi propia experiencia en dirección de tesis. Que sea una muy buena reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol. A continuación, la doctora Marisela Portillo, coordinadora institucional de posgrado, nos dará unas palabras de reflexión desde la coordinación a su cargo. Buenos días a todas y a todos. La verdad que me da mucho gusto encontrarme con todos ustedes, colegas, estudiantes, profesores, esta mañana, ¿no? En este espacio de reflexión que, como bien ha señalado la doctora Marisol Silva, hemos organizado con mucho empeño desde la División de Investigación y Posgrado para reflexionar sobre los desafíos, ¿no?, que la pandemia nos impone en relación a la investigación vinculada a las tesis de posgrado. ¿Qué ha pasado en estos meses? Lo sabemos muy bien, ¿no? Desde marzo, los planes y cronogramas de trabajo quedaron muy trastocados, ¿no? La verdad es que sabemos y somos muy conscientes de que tocó cerrar el semestre de primavera de este año con avances muy ajustados. Hubo que sacar en su momento adelante los cursos y las entregas, ¿no? Y nos agarró a la mitad del semestre
en primavera de este año, y ocurrió, lo sabemos muy bien, los alumnos, los directores de tesis, que el verano, pues muchos de nosotros hicimos que, bueno, sugerir a los alumnos, aprovechar el encierro, decíamos, el encierro que ya se veía prolongado para ajustar correcciones que los comités tutoriales iban sugiriendo a los trabajos de los alumnos, aprovechar para leer. Sugerimos mucho también aprovechar ese espacio para concluir, ¿no?, nuestras búsquedas documentales a través de los recursos que la biblioteca, los recursos digitales que la biblioteca nos ha ofrecido y que afortunadamente ha permitido que sigamos trabajando a buen ritmo con relación a las lecturas, a las búsquedas, al acceso a los acervos también digitales. Llegó el otoño y bueno, ya comenzamos a ponernos quizá nerviosos, ¿no? Muchos profesores intuimos el nervio en los alumnos, en las asesorías, en las citas. El Zoom permite ver también, a veces también, la parte emocional y de inquietud, porque nos íbamos dando cuenta que las disposiciones no cambiaban y el trabajo de campo seguía detenido, los laboratorios cerrados y los apoyos, ¿no?, de movilidad no fluían. Como bien saben ustedes, las convocatorias para becas mixtas de CONACYT no han abierto este año y no tenemos en este momento tampoco ninguna información de lo que va a ocurrir el año próximo, aunque podemos intuir por dónde irá la cosa. Efectivamente, la movilidad presencial continúa cancelada para el próximo semestre, como bien lo saben, y ha circulado la información. Así pues, sí sabemos, somos conscientes que se vuelve un asunto urgente el ajuste al trabajo de tesis. Para muchos alumnos de maestría con mucha más urgencia, quizá, porque es menos el tiempo con el que cuentan. Para muchos de los alumnos que incluso iniciaron en otoño del año pasado, pues ya estamos realmente hablando de que gran parte de su estancia en el posgrado pues está ocurriendo a distancia. Nos queda un semestre para muchos de los alumnos que iniciaron el año pasado. En el caso de los alumnos de doctorado, quizá el panorama sea un poco más diferente y el aire, ¿no?, de ver que todavía quedan 2 o 3 años por delante haga que las cosas puedan irse viendo de otra manera. Lo que es cierto es que todo replanteamiento operará no solo a nivel operativo en términos de ajustes de cronograma. Sabemos bien que implicará en muchos casos reorientaciones metodológicas con sus consecuencias o con sus consecuentes, digamos, implicaciones teóricas, ¿no? Va a ser momento de desplegar la creatividad y la búsqueda de rutas alternas. Y este momento pretende ser un espacio para poner en común estas experiencias. Las asesorías que vamos teniendo los directores de tesis con nuestros alumnos es un espacio que desde hace meses también ocurre a la distancia, a través de las pantallas. El trabajo de tesis, que sabemos muy bien, a menudo ocurre en solitario, impide a veces como ver más allá, ¿no? O sea, a veces se vuelca uno en el trabajo de investigación muy ensimismado, muy encerrado en lo que a veces no alcanzamos a ver por dónde. Entonces proponemos en las siguientes, que es la siguiente hora y 45 minutos, hablar en voz alta, compartir los retos, los desafíos, los ajustes, con todas las dudas, mostrando pues esto, los entresijos, las cosas que vamos pensando, cómo estamos rearmando nuestras investigaciones, mostrar los andamios de la investigación. Vamos a poner en común, esa es la invitación para lo que resta de la jornada, de estas 2 horas que estamos proponiendo para trabajar intensamente. Yo les agradezco mucho a mis colegas profesores que están aquí también, que son directores de tesis, que además dirigen tesis en las 3 divisiones. Como sabemos, hay una gran variedad de trabajos de tesis. Estamos hablando, por ejemplo, de que el trabajo de campo se ha detenido, pero entendemos muy bien que los laboratorios, el trabajo experimental también, el trabajo documental, la gente que está trabajando con archivos, en fin, hay una gran cantidad de trabajo que en este momento, como digo, pues sí, se ha tenido que encarar de otra manera y por eso nos parece importante no centrarnos en lo que nos está deteniendo ahora, sino compartir esto que decimos, estas rutas alternas que estamos creando, que estamos construyendo, que nos obligan efectivamente a la creatividad y con la intención pues de que esto pueda ayudarnos a poder seguir la conversación, quizá en algunos otros encuentros, en otros momentos, para poder seguir adelante con nuestros trabajos. Así que aquí dejo mi intervención. Muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, Marisela. A continuación, la doctora Mariana Doberning
Procuradora de Derechos Universitarios, nos dará unas palabras sobre la dimensión ética en los procesos investigativos durante la pandemia. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que trabajan en la dirección de investigación, porque yo sé que es complicado manejar a tantos estudiantes en estas situaciones, ¿no? Quisiera comentarles, bueno, soy Mariana Dobernig, soy profesora del Departamento de Derecho, actualmente soy la procuradora, pero adicionalmente soy la presidenta del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana tiene un Comité de Ética de Investigación que estamos registrados ante la Comisión Nacional de Bioética y básicamente ahí revisamos todos los protocolos de investigación únicamente de investigadores de la Ibero. Todavía no tenemos la capacidad ni la posibilidad de incluir a los estudiantes, pero en base a lo que revisamos con los estudiantes, con los investigadores, me gustaría brindarles un poquito de información de cuáles son los puntos clave que deben de analizar cuando van a hacer sus procedimientos de investigación para, obviamente, concluir sus tesis, ¿no? Bueno, básicamente es importante diferenciar de alguna manera las tesis que van a tener algún impacto de alguna manera ético, ya sea por el tema en sí o por las personas que lo van a integrar, ¿sí? Si ustedes van a hacer algún tipo de investigación o encuestas, por ejemplo, a personas, siempre tenemos que pensar en que las personas que vamos a entrevistar o que vamos a grabar de alguna manera, necesitamos que nos den un consentimiento informado, ¿ok? Los consentimientos informados, es importante que la persona, se les dé un documento por escrito que sea comprensible en el idioma, o sea, en la redacción sea comprensible para las personas y adicionalmente es importante que la persona pueda de alguna manera manifestar libremente su consentimiento para lo que ustedes vayan a solicitarle, ¿no? Ya sea que sea una entrevista, ya sea que contesten un cuestionario, ya sea que van a grabar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el consentimiento tiene que abarcar todo lo que ustedes quieran y que la persona obviamente sea libre, uno, de manifestar su consentimiento para hacerlo o no hacerlo, manifestar su consentimiento para retirarse en cualquier momento del proceso, porque eso también es posible, que a lo mejor inicia, pero la mitad ya no quiere seguir, ¿no? Y tres, lo que es de las cosas más importantes es quién va a resguardar los datos, ¿ok?, de las personas que se están utilizando. Hay que entender que en México, de acuerdo a nuestra legislación, es muy importante todo lo que tiene que ver con el uso de datos personales. Y cuando hablamos de datos personales es nombre, cualquier dirección, cualquier dato que nos identifique a la persona, ¿no? Teléfono. Y esto también va a incluir imágenes y también va a incluir grabaciones, ¿ok? La voz es un dato personal. Entonces, si vamos, aunque no grabemos la imagen y vamos a grabar la voz, la persona también tiene que dar su consentimiento para grabar la voz, ¿no? Entonces, es muy importante que la persona dé su consentimiento para todos esos datos y también es muy importante que la persona sepa, uno, quién los va a resguardar, quién va a resguardar esos datos, esas imágenes, esas grabaciones, los datos personales, ¿no? ¿Quién los va a resguardar? Y dos, ¿qué se va a hacer con ellos una vez que se concluya la investigación? ¿Sí? Esto es bien, bien importante porque para las personas ya son datos súper sensibles que tienen que tener la garantía de que se van a cuidar y se van a almacenar, ¿no? De una forma que se proteja su identidad y que no se revele de alguna manera los datos obtenidos o a quién se le van a revelar, ¿no? Entonces, esto es bien importante. El consentimiento es una parte fundamental de la investigación. El comité, lo que más revisamos es que el consentimiento tenga toda esta información, ¿no? Y que la persona libremente pueda entender tanto el contenido del consentimiento como expresar libremente si quiere utilizarlo, si no lo quiere utilizar, cómo quiere que se manejen los datos y demás, ¿no? Entonces, a veces pensamos, ay, es solo una grabación, es algo súper sencillo. No, pero realmente estamos grabando a una persona, estamos tomando imágenes o estamos grabando la voz, ¿no? O estamos obteniendo información sensible sobre, si por ejemplo es una tesis antropológica, pues a lo mejor sus condiciones de vida, sus condiciones de alimentación, su medio ambiente, su entorno, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una ocasión que tuvimos un investigador que nos decía, por ejemplo, que iba a estar en zonas de muy escasos recursos, donde la delincuencia estaba muy alta,
¿no? Entonces, que además, si se veía o se detectaba algún delito, bueno, pues se iban a reportar, ¿no? Entonces decíamos, no, bueno, esto es peligrosísimo obviamente para el investigador, porque pues imagínense que además va a ser policía, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta de que la seguridad del investigador también es importante. Entonces, hay que poner, digamos, en una balanza hasta dónde es importante tener riesgo y no, para que el investigador pues no corra de alguna manera un riesgo, ¿no? Obviamente el investigador no es policía y no podemos pretender que él, además, si está viendo un delito, pues obviamente vaya y lo denuncie, porque obviamente entonces la comunidad, ¿no? Que donde se están haciendo ciertas investigaciones, pues obviamente la comunidad no lo va a aceptar, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es importante. También otra cosa importante es cuando hacemos cualquier tipo de investigación con menores de edad. Recordemos que los menores de edad no pueden dar su consentimiento, pero sí pueden dar lo que se llama un asentimiento, ¿no? Entonces, aquí los que ejercen la patria potestad o la tutela son los que tendrían que dar el consentimiento, pero asimismo tendríamos que hacer algún tipo de documento que el menor de edad entienda por qué necesitamos su testimonio o su grabación o que nos llene una encuesta o lo que sea, pero los menores de edad también tienen que dar, aunque no sé formalmente se llama un consentimiento, sino un asentimiento, pero tienen que de alguna manera expresar que están de acuerdo, ¿no? De que sí quieren participar, ¿no? Otra cosa importante que a veces las personas únicamente acceden, digámoslo así, a ser parte de una investigación, es porque piensan que van a tener una retribución a cambio, ¿no? Entonces tiene que haber muy claro si va a haber una retribución económica o no, o a lo mejor muchas veces simple y sencillamente el resultado de la investigación a ellos les interesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las tesis que tienen que ver con salud, ¿no? A lo mejor se va a hacer una investigación, hemos tenido algunas en la universidad, por ejemplo, que tienen que ver con obesidad o que tienen que ver con diabetes, ¿no? Entonces, bueno, quizás a ellos los resultados de la investigación sí les interesan porque quieren saber si tal medicamento o tal dieta sí funciona o no funciona. Entonces, a lo mejor la retribución es únicamente darles un asesoramiento después de que se termine la investigación de qué cosas o de qué datos se obtuvieron, ¿no? Entonces, esto también es importante aclararlo desde el inicio de la investigación, si a las personas con las que vamos a interactuar, pues van a tener o no un beneficio, ya la persona puede decidir si quiere participar o no, ¿no? Entonces, eso es la parte de si las tesis van a incluir, como decían, actividades de campo que tienen que ver con este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, desde el punto de vista pues, ya formal, bueno, pues recordar que es bien importante que las tesis sean propias, ¿no? De la autoría de la persona, que se vale, obviamente, todos los que hemos hecho tesis, por supuesto que citamos a un mundo de personas y utilizamos muchísima información, pero tenemos que ser muy claros que esta información se tiene que citar de forma adecuada, ¿no? Que se tiene que, tenemos que dar crédito a quienes proporcionaron la información. Entonces, es válido utilizar cualquier tipo de bibliografía, cualquier tipo y más ahora que tenemos las bibliotecas electrónicas, que es una maravilla, pero sí con la situación de que tenemos que dar los datos de dónde estamos obteniendo la información, ¿no? Entonces, ser éticos en ese sentido, de que la tesis pase de autoría propia, de que es algo nuevo, de que es algo propio de nuestro intelecto, y que de alguna manera pues estamos aportando una cosa nueva, ¿no? Siempre obviamente hay ideas de los demás, pero siempre dándole nuestra visión o nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente me pidieron que hablara 8 minutos, creo que ya más o menos son. Si alguien tiene alguna duda, estoy en la libertad, puedo proporcionar ahorita en el chat mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda en particular, encantada de que se contacten conmigo, no tengo ningún problema, les puedo tratar de ayudar a orientar desde cómo nosotros desde el comité analizamos los protocolos y las tesis, las tesis de investigación, pero de los investigadores, y cualquier cosa que pueda yo ayudarles, estoy abierta para recibir cualquier tipo de opinión. Y muchas gracias por invitarme, y pues aquí estoy. Muchas gracias, Mariana. Bien, a continuación vamos a tener una dinámica en la cual 3 académicos, 3 directores de tesis, cada uno inserto en cada una de las 3 divisiones, nos va a compartir cuáles son sus experiencias desde la dirección de tesis en los programas en los que ellos participan. Las preguntas eje serían: ¿cómo han resuelto durante los meses de pandemia el trabajo de campo o experimental o de gabinete en su caso con sus tesistas? ¿Y cuáles han sido los principales retos, desafíos y aprendizajes al respecto? Les pediría por favor que nos pudieran mencionar algunas experiencias concretas.
Entonces, son 3 académicos, les dices el doctor Yerko Castro, el doctor Pedro Arcelus y el doctor Manuel Alejandro Guerrero. Entonces, le pediría en ese orden que pudieran ir abriendo sus micrófonos y ir participando. Por lo tanto, iniciaríamos con el doctor Yerko Castro, que él forma parte de la maestría y el doctorado en antropología social. Gracias, Yerko, bienvenido. Gracias, Rubén, y gracias a todas mis colegas que nos han invitado a transmitir un poco la experiencia, y bueno, y saludo principalmente a las alumnas, de los alumnos que están aquí para escucharnos, ¿no? Como es poquito tiempo, voy a tratar de condensar información rápidamente sobre lo que nos preguntan, ¿no? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo estoy hablando desde el doctorado de la maestría en antropología, y eso tiene su propio horizonte, sus propias características. Para decirlo súper rápido, para nosotros es fundamental el trabajo de campo in situ. Eso significa una estancia prolongada en campo, y el campo, bueno, puede significar muchas cosas distintas, pero esencialmente, por ejemplo, para decirlo rápido, a los alumnos de maestría les pedimos entre 3 y 4 meses de estancia prolongada en ese lugar, y a los alumnos de doctorado entre un año y medio de estancia prolongada en ese lugar. Eso implica que el campo para nosotros es fundamental, el campo directo, el estar en la calle, estar a ras de suelo, tratando de comprender en los ambientes más naturales posibles, digamos, las lógicas locales, y tratar a partir de esa comprensión, de esa impregnación, de esa realidad local, empezar a entender qué significan las cosas en esos espacios, ¿no? Si bien todavía se sigue haciendo muchísimo trabajo de campo, estudios de comunidad que implican que los alumnos se van a algún lugar de la República Mexicana, también tenemos nuevos espacios, nuevos lugares de campo, ¿no? Yo mismo trabajo en albergues, en centros de protección, de acogida, digamos, a migrantes en la frontera norte de México, pero tenemos alumnos que se suben al tren de la bestia, tenemos alumnos que están trabajando con feminicidios en Ecatepec, tenemos alumnos que están trabajando en museos, que están trabajando con luchas ambientales, con comunidades que se enfrentan a proyectos extractivistas, en fin, la variedad es enorme. En ese contexto, el campo ya estaba cambiando antes de la pandemia, ¿no? Esto no es algo nuevo, y estaba cambiando por 2 factores. Uno, por la propia multiterritorialidad que tienen los trabajos de campo hoy día en antropología, en México y en el mundo, y por otro factor que ya lo han mencionado aquí en el chat, he estado mirando, por la violencia que ha inundado multiplicidad de territorios en México y que ha hecho muy difícil el trabajo de campo, ¿no? Por supuesto, a todos nos tomó por sorpresa esta imposibilidad de estar en la calle, de estar con las personas con que trabajamos, y esto afectó por igual a profesoras, a profesores y a alumnos, digamos. Esto no es una afectación solo al mundo de los alumnos, por supuesto, para ellos tiene una propia especificidad, una propia sutileza, delicadeza, pero también para los investigadores, para las investigadoras también lo tiene, ¿no? Yo creo que pasamos por una etapa de shock, primero, ¿no? De darnos cuenta de que esto que era real la imposibilidad de salir, un momento profundo de incertidumbre, una inquietud emocional muy grande por parte de nuestras alumnas y alumnos, y eso implicó, en primer lugar, tratar de acompañar ese sentir, ¿no? En mi caso particular, yo trabajo en una línea de investigación con el doctor Alejandro Agudo, donde trabajamos temas de violencia, migración, entonces, por lo tanto, estamos en temas bastante delicados, ¿no? Y en ese contexto lo que hicimos fue tratar primero de tener una escucha atenta, ¿no? Una escucha atenta a todas las cosas que estaban pasando. Eso implicó atender a alumnos los días domingos, en un chat personal, digamos, para atender cuestiones de orden emocional, de profesor, estoy angustiada, la tesis se va, el CONACYT, la eficiencia terminal, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo no soy mexicana, ¿cómo le hago? Es decir, tratar de primero escuchar, ¿no? Tratar de estar atento a todas esas señales, esos cambios, ¿no? En segundo lugar, yo creo que implicó de alguna forma y de manera muy importante el hacer reuniones y seminarios, digamos, donde nosotros empezamos a rediseñar todos los procesos de tesis. Yo creo que eso lo hicieron todos mis colegas, tanto mis colegas que están trabajando con alumnos como aquellos que están recién empezando a incorporarse con nosotros. Y eso implicó hacer un tratamiento diferenciado. Eso creo que ha sido un sello del Ibero, ¿no? Nuestros alumnos no son tratados todos por igual, sino que se hace un tratamiento diferenciado, ¿no? Yo, quizás un poco para referir a cosas muy puntuales, digamos,
y acercarme a tratar de dar algunos ejemplos sobre esto. Yo creo que como han dicho al principio, como lo dijo Marisol, como lo dijeron varios de ustedes, hay una diferencia profunda entre el doctorado y la maestría. El doctorado tiene un colchón mayor de tiempo, por lo tanto pudimos buscar estrategias más consensuadas, es decir, la mayoría de nuestros alumnos de doctorado, los míos en particular, están trabajando en apropiarse del contexto, ¿no? Es decir, leer todo lo que se ha producido sobre el lugar, comprender todo lo que se está hablando en los medios, a nivel de la política pública, etcétera, etcétera, sobre lo que ocurre en estos espacios, ¿no? Es decir, apropiarse todo el contexto, ¿no? En segundo lugar, se buscaron con ellos, con los alumnos de doctorado que tienen más tiempo, estrategias de trabajo en ambientes digitales. Y aquí creo que es muy importante decir que estamos todos haciendo un giro, digamos, hacia una suerte de etnografía digital. Eso lo puedo explicar con más calma más adelante, ¿no? Pero con los alumnos de posgrado se está haciendo distintas estrategias. Algunos están trabajando a nivel de entrevistas en distintas plataformas, por WhatsApp, por Facebook, están trabajando en distintos mecanismos en ambientes digitales distintos, ¿no? No todos los temas se pueden cubrir así, pero hay varios y muchos, digamos, que sí se pueden cubrir. El principio básico aquí es que hay tal intensidad en la vida online, ¿no? Y lo que pasa en la vida online no es distinto a lo que pasa en la vida offline, ¿no? Es decir, lo que está en línea y lo que está fuera de línea es parte de la misma realidad. Incluso los teóricos de la etnografía digital dicen que es una tautología, es una repetición el decir etnografía digital, porque toda etnografía tiene su lado online y tiene su lado offline. Toda etnografía debería tener esas dos dimensiones unificadas, ¿no? Porque además lo que pasa en línea afecta a lo que pasa en la realidad fuera de la línea, y lo que pasa fuera de la realidad en línea afecta a lo que pasa en el mundo online, ¿no? Entonces, bueno, y con los casos más problemáticos, que son los casos de maestría, donde los chicos llevan un año, no han podido hacer su trabajo de campo bien a bien, bueno, primero es rediseñar el trabajo de campo, y eso implica bajar las expectativas, más no bajar la calidad. Es decir, las expectativas de haber hecho un trabajo de campo intenso, estar ahí profundamente durante un tiempo, por supuesto eso es una realidad concreta que no se puede lograr, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es buscar con cada uno, dependiendo del tema, estrategias puntuales. La mayoría de mis alumnas que están trabajando ahora están en un fuerte trabajo en plataformas digitales, haciendo trabajo de campo, recopilando notas, buscando estrategias de colectar información. Hay muchas estrategias y justo quiero comentar aquí que yo tengo la suerte que ya llevo 2 años dando un curso de etnografía en el posgrado de antropología, después de muchísimos años que nunca se había dado un curso de etnografía como tal, en aula. Los cursos, lo sabe muy bien Rubén aquí, que fue alumno del posgrado, los cursos se hacen en campo, es decir, llevábamos a campo en verano a los alumnos y ahí estábamos ahí intentando de que todos aprendiéramos juntos a apropiarnos del terreno y aprender en campo cómo se hace el trabajo de campo etnográfico, ¿no? Hoy día eso no se puede hacer. Pero entonces por eso mi curso ha tomado una relevancia muy importante. Justo este año tengo 17 alumnos, la mayoría son de doctorado, es un curso muy potente y estamos haciendo una lectura de un montón de materiales y trabajando colectivamente, y me parece que hay un punto muy importante ahí. ¿Cómo hemos encontrado posibilidades, digamos, de saltar este proceso y estas dificultades que hay ahora? Uno es el trabajo colectivo, es absolutamente importante el trabajo colectivo, y cuando digo colectivo no me refiero solo a académicos, me refiero por supuesto a los académicos, me refiero por supuesto a los alumnas, a los alumnos y a las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Hemos descubierto que hay un amplio activismo digital y por lo tanto a partir de eso podemos ir recuperando diferentes estrategias y objetos. Para no tomarme todo el tiempo, voy a dar algunos ejemplos, digamos, de lo que estamos haciendo. Tengo una alumna, por poner simplemente un ejemplo, tengo una alumna que ella está trabajando con niños y menores no acompañados en la migración, en el refugio, en la frontera norte de México. Ella ya hizo una pequeña estancia de campo el año pasado en verano, se apropió un poco de la realidad de Tijuana, conoció albergues, conoció personas, conoció las dinámicas, los lugares, los principales problemas, y a partir de este año ella ha estado leyendo todo acerca del tema de niños en la migración, ha estado metida en un montón de foros, hay una cantidad de webinarios y de grupos y colectivos, por lo tanto ella ha tenido una gran presencia a nivel académica en estos grupos y en estas redes. Es muy importante el trabajo en red, eso sí es muy importante. Pero también ha hecho un trabajo muy fino con una etnografía digital a partir, por ejemplo, de hace 3 semanas. Se hizo una marcha en la frontera norte, en varias estaciones, en varias garitas, digamos, puertos de entrada hacia Estados Unidos. Se hicieron varias marchas y protestas a favor del asilo, de que no se cancelara el derecho al asilo antes de esta elección, digamos, de Trump reciente. Entonces marcharon activistas, marcharon demandantes de asilo, marcharon gente refugiada, desplazados, marcharon hacia las garitas. Entonces
justo como fue una transmisión en vivo, digamos, en tiempo real, se siguió todo el proceso, ¿no? Y se fue mostrando desde el comienzo cómo se organizan hasta llegar ahí, hasta enfrentar la policía migratoria, hasta que pueden dejar pasar una familia que simbólicamente va a ir a hacer su trámite y es rechazada posteriormente. Entonces, esta alumna toma ese pequeño momento puntual y hace un análisis muy profundo sobre lo que eso significa en términos del papel de los niños hoy en día, porque además en esa marcha los niños tuvieron un papel protagónico. Los niños iban adelante con carteles, los niños iban adelante muy politizados, muy empapados de una demanda, de una lucha, de un lenguaje de derechos, de un lenguaje de demandas sociales, ¿no? Muy puntuales. Entonces, a ella eso le permitió, aunque no estuvo allí, le permitió capturar un montón de elementos que junto con los otros que acabo de decir, su estancia allá, la literatura que ha revisado, el contexto de todo eso, le permiten ir construyendo un protocapítulo de lo que podría ser una parte de su tesis, ¿no? Entonces, esto es un pequeño ejemplo, son muy pocos minutos, podría dedicar, doy clases sobre esto, digamos, podría explicar con mucha más profusión, pero el punto es no desanimarse, hay estrategias. El trabajo en línea, la etnografía digital, no sustituye el trabajo de campo en la calle, a pie de vía, digamos, no lo sustituye, pero sí puede ser un complemento muy interesante. ¿Y qué he aprendido yo con esta experiencia? Uno, que el mundo digital ofrece una plataforma muy importante, ¿no? De información, de intensidad, de muchas, como acaban de decir también algunas de ustedes, hay mucha intensidad emocional que se puede capturar también a través de esto, hay muchas técnicas, hay un avance enorme sobre estas tecnologías y estas formas de acercarse al campo. Entonces podemos, a partir de que nos llegue la vacuna y que podamos salir a campo, seguir haciendo campo como lo hacíamos siempre, pero incorporando la variable digital, que me parece que es algo muy importante. Lo dejo hasta ahí porque el tiempo se me va y no quiero ocuparlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yerko. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Bien, ahora nos va a compartir su experiencia el doctor Pedro Arcelus, que él es académico de los posgrados en Ciencias de la Ingeniería, tanto la maestría como el doctorado, y también de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química. Entonces, adelante, Pedro. Muchas gracias, Rubén, Marisol, Marisela, ¿no? Por este espacio para poderles compartir un poquito cuál es la experiencia, pues desde la trinchera de las ciencias y de la ingeniería. Creo que es muy valioso escuchar a Yerko, ver que tenemos algunas situaciones bastante en común, aunque nuestros campos de investigación sean muy diferentes. Me voy a también tratar de controlar en el tiempo, porque yo soy tendiente a expandirme. Pero quiero enfocarme un poquito a las preguntas eje que nos hicieron llegar. Primero decir que yo vengo aquí como director de tesis, tengo 7 alumnos de posgrado, 2 de maestría y participo en 5 proyectos de doctorado. No todos como director, pero sí como codirector. Entonces, pues el reto es compartido en ese tipo de casos. Y también vengo representando a un posgrado en el cual el 55% aproximadamente de los proyectos tienen un componente experimental que se ha visto muy perjudicado por la situación. Es importante decir que cuando esto surgió, pensábamos que nos íbamos a ir 2 semanas, luego un mes, y ahora pues ya pinta que va a ser bastante más larga la situación. Entonces el nivel de afectación que creíamos que iban a tener nuestros proyectos, pues ya no es el mismo, ¿no? Ya estamos hablando que van 9 meses, que esto proyecta para que pueda llegar a ser un año o más, y que tenemos alumnos de maestría que vienen aquí por 2 años, ¿no? En los cuales normalmente el proyecto de investigación dura un año. Entonces estamos hablando de que esto es un cambio, un giro radical en la estrategia que se tiene que seguir para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, comentar que un proyecto que tal vez nació o fue gestado, pensado 100% en un trabajo experimental y de laboratorio, pues sufre un giro completo en lo que viene siendo la ejecución del proyecto. Y eso presenta muchos retos para el director de tesis, muchos retos para el alumno. No quiero... me voy a enfocar en lo positivo, no en lo negativo, pero hay muchos retos que no son tan difíciles, no son, perdón, al revés, son muy difíciles de solventar desde el punto de vista de la falta de recursos en la que nos vemos. Nuestros recursos son materiales, son equipo de laboratorio, son espacios para trabajar, para desarrollar un proyecto. Y en ese sentido, pues estamos completamente
pues sin capacidades, ¿no? En ese sentido, por decir algo así. Entonces, la primera pregunta eje que se nos envió decía cómo se ha resuelto en estos meses. No me gustó la palabra resuelto porque el problema no está resuelto. Nosotros tenemos un problema por delante que está ahí, está latente, y lo que hemos encontrado hasta ahora son medios de tomar la oportunidad que se nos presenta enfrente para tratar de enriquecer nuestros proyectos. Pero el componente experimental de un proyecto de un alumno de ciencia o de ingeniería, pues no hay manera de reemplazarlo. Podemos nosotros tratar de hacer simulaciones, podemos tratar de usar software, pero siempre esas simulaciones y esos resultados que se obtienen del software, pues, pues en ocasiones hay que ir al laboratorio a comprobar, ¿no? Que eso de verdad está saliendo antes de tener un verdadero producto de investigación. Entonces, ¿está resuelto? No, no está resuelto. Tenemos muchos retos, tenemos mucha incertidumbre por delante y de ahí se derivan las notas que desarrollé al respecto. ¿Qué hemos hecho? Dependiendo en la etapa del alumno de doctorado, de maestría, en qué etapa esté su proyecto, pues es la experiencia que está viviendo en estos momentos. Un alumno de nuevo ingreso, pues tal vez puede ver que en los primeros semestres de su doctorado o en el primer semestre de su maestría, pues la mayor parte del trabajo es una revisión del estado del arte en la cual en verdad la vida universitaria no ha cambiado mucho. ¿Qué pasa con el alumno de los últimos semestres? Pues tal vez un alumno de los últimos semestres, salvo que tenga algún asunto que le falte algún experimento, porque eso puede ser una etapa de mucho estrés. Llegar al final de tu proyecto, tener casi escrita la tesis y que te haga falta 5 experimentos para redondear, ¿no? Y ponerle la cereza al pastel. Eso puede ser una situación de mucho estrés, pero salvo eso, pues la mayor parte de tu posgrado o de la vas a dedicar a la escritura de la tesis. Pero ¿qué pasa con el alumno que está en el sándwich, ¿no? Que es la rebanada del medio, que es el componente fuerte de experimentación, que es cuando de verdad necesita acceso a las instalaciones. Entonces el reto es mayúsculo y es particular a cada uno de nuestros proyectos y a cada uno de nuestros alumnos. Entonces una solución como tal no vamos a encontrar, vamos a tener que evaluar cómo apoyar a cada uno de nuestros alumnos caso a caso. Entonces eso lo hace muy complicado. ¿Qué se ha hecho? Se prioriza el trabajo teórico, la revisión de la literatura. En muchos de los casos con los estudiantes estamos tratando de hacer artículos de revisión, ¿no? Que nos queda, es muy valioso, es información muy valiosa porque hay mucha literatura disponible que no ha sido propiamente aterrizada en un contexto como global, ¿no? Dar una impresión general de lo que tenemos disponible en la literatura. Se han hecho ajustes a los proyectos, se ha tratado de poner un componente un poco más teórico, les digo usar simuladores de proceso, en nuestro caso, tratar de hacer cálculos matemáticos, diseños de experimentos, otro tipo de actividades que son muy valiosas que tal vez en un inicio de la tesis no estaban contempladas. Esto ha abierto muchos frentes y también nos presenta muchos retos y oportunidades. Entre los retos voy a hablar como director de tesis en este momento, porque pues bueno, además en un ratito, pues vamos a tener a César, que nos va a dar su impresión como alumno del doctorado. Pero como director de tesis, el principal reto es tratar de mantener pues la moral alta, vamos a decirlo así, ¿no? Para un alumno de posgrado, este es un golpe muy duro, sobre todo si el proyecto es experimental. Y mantener pues ahora sí que a tus alumnos motivados, ese es el gran reto, ¿no? Tratar de verle el lado positivo y hacerles ver que podemos sacar buenas cosas de esta experiencia. Si de por sí es duro hacer un posgrado, es duro hacer un doctorado, una maestría, pues obviamente en estas condiciones es más duro. Hay temas de manejo de presión, hay temas de manejo de incertidumbre, como ya comentaban hace un momento, qué vamos a hacer con nuestras becas, la eficiencia terminal. Entonces, tanto como tutores o directores de tesis como alumnos, pues hay un grado de presión muy importante. Se puede haber un grado de depresión. Tenemos que convivir y vivir junto con situaciones que nos ha tocado sobreponernos a todos. No es fácil estar encerrados, no es fácil trabajar desde casa y mucho menos pues
pues hacer un proyecto de tesis de posgrado. Entonces, eso es un gran reto. Otro gran reto es mantener una comunicación constante con nuestros alumnos, ver que en verdad el proyecto va avanzando, apoyarlo, supervisar, tener esa cercanía que requiere una tutoría de tesis es un reto grandísimo. Otro reto muy grande es, tenemos que ajustar los objetivos de manera que, como decía Yerko, ¿no? Nosotros ajustamos los objetivos, las metas del proyecto, pero no podemos sacrificar la calidad de un proyecto. Entonces, eso es fundamental. Ajustar sin perder calidad y sin perder el impacto de nuestra investigación. Ese es otro punto muy importante. Yo sé que cada posgrado tiene retos, pero con nuestros estudiantes pues tanto de maestría y doctorado, pues parte del trabajo que se espera de ellos es generar un producto de investigación. Muchas veces con un proyecto de 4 años, en caso de doctorado 2 años, en el caso de maestría es difícil obtenerlo. Ahora imagínense cuando nuestros alumnos ya perdieron 1 año de trabajo experimental. Entonces la presión es dura y es una gran oportunidad para encontrar modos originales de reinventar nuestra investigación y de encontrar maneras viables y útiles para ampliar nuestro campo de investigación, que a veces es muy cerrado. Entonces, bueno, ese es un poquito el panorama pues un poco más negativo de la realidad que estamos viviendo, pero también como director de tesis he aprendido que hay muchas oportunidades de esta situación. No. Quiero sonar en el lado positivo de las cosas, porque creo que es la mejor manera de afrontar estas dificultades que tenemos por delante. Entonces, la primera gran oportunidad que veo es la oportunidad que hemos trabajado mucho y esa palabra es muy usada, pero no muchas veces implementada, que es el de la multidisciplina. Y multidisciplina no me estoy refiriendo necesariamente a salirnos de nuestro posgrado para encontrar un proyecto multidisciplinar, sino dentro de un posgrado con la naturaleza del que yo tengo el privilegio de coordinar. La multidisciplina está en nosotros. Nuestro núcleo académico es completamente multidisciplinar y nosotros tenemos esa oportunidad de, si a mí, en mi caso, mis proyectos son mayoritariamente experimentales, pues he tenido la oportunidad de tener contacto con otros académicos, tal vez cuyo experiencia, su expertise, es mucho más hacia el lado de la simulación y el modelado. ¿Y qué se deriva de esto? Pues se derivan en proyectos multidisciplinares en los cuales podemos compartir experiencia y creo que es la forma más viable en la que vamos a poder sobreponernos a este reto de sacar adelante los proyectos de tesis de nuestros alumnos. También se abren oportunidades para la colaboración, para hacer equipos de trabajo, redes de trabajo, convivir dentro de un mismo tema de investigación, pero desde muchas otras perspectivas, lo cual tiene el potencial de hacer mucho más rico la experiencia de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, como ven, de un gran reto en el cual normalmente un alumno de ciencia se metería en un laboratorio y conviviría con muy poca gente, pues tal vez a la distancia nos da la oportunidad de obtener perspectivas diferentes dentro de un mismo tema de investigación. Entonces, en ese sentido, sí les quiero comentar pues que hay oportunidades. También hay muchos desafíos. Yo creo que no estábamos del todo listos para algo como esto. Se habla de que tenemos muchos recursos, sí los tenemos, pero yo creo que hacen falta más. Por ejemplo, en el sentido les comentaba, ¿no? Muchos de nuestros alumnos estamos tratando de hacer unas revisiones de artículos de revisión, tratar de ser muy productivos en el tiempo que tenemos de encierro, que tenemos oportunidad de leer y demás. Ahí yo diría que dentro de todos los recursos que tenemos, también faltaría tener acceso a otras bases de datos, otro tipo de revistas electrónicas del que pudiéramos tener pues oportunidad de descargar información de última hora, ¿no? Publicaciones recientes y demás. No es tan sencillo acceder a estas revistas y en muchos casos no tenemos los accesos. Es otro gran desafío es, pues como les decía, cumplir con los entregables comprometidos. Y entonces, en este sentido, pues es muy importante que trabajemos todos coordinados
en tener, les digo, acceso a estos recursos, más bases de datos, revistas electrónicas, acceso a software, porque no muchas veces no es sencillo acceder desde nuestras casas como académicos, pues menos como estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acceso a los medios no está siendo el más sencillo. Es un tema que tenemos que trabajar, les tenemos que dar esas herramientas a nuestros alumnos, y ahí veo una gran oportunidad en cuanto a nosotros, cómo poder mejorar para hacer la experiencia un poco menos traumática, que puedan hacer un poquito más de investigación oportuna. Y en general, pues sí comentar que creo que la universidad se movilizó rápido. Creo que hemos hecho un buen trabajo en tratar de hacer la experiencia lo menos pues traumática en cierto sentido. Tenemos que entender que para un estudiante de doctorado, pues este es un plan de vida. Es un plan de vida que tiene una interrupción de 1 año, y lo mismo para un estudiante de maestría. Es un plan de vida, tenemos unos objetivos y hay que ser empático con la persona, no solo mantener esa distancia de, no, yo soy el director de tesis, a mí dame resultados, sino también entender que estamos en una situación en la que tanto nosotros como ellos están viviendo, pues es una experiencia que no estábamos listos, nunca antes visto, inédito, si gustan este encierro tan largo. Y creo que lo importante y el reto es estar cercanos, apoyar de manera efectiva a nuestros estudiantes y tratar de que el retraso en sus proyectos pues sea el menor posible, ¿no? Entonces, agradezco mucho también, como me podría estar platicándoles horas sobre la experiencia, pero tenemos 8 minutos. Les agradezco mucho el espacio y aquí estamos para cualquier pregunta que surja más adelante. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, finalmente, en este bloque tenemos al doctor Manuel Alejandro Guerrero. Él es académico de la maestría y el doctorado en comunicación de la universidad. Entonces, adelante, Manuel. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues antes que nada yo agradezco muchísimo la invitación a Marisela, a Marisol, a Rubén, para compartir con ustedes estas experiencias que, pues viendo escuchando con atención a mis colegas, pues me parece que estamos prácticamente, a pesar de que los campos son diferentes, pues enfrentamos retos muy semejantes, ¿no? Yo efectivamente soy profesor de la maestría y del doctorado en comunicación, pero también quisiera yo hablar un poco de la experiencia en la maestría en cine, que es otro posgrado que tenemos y que creo que es el que ha enfrentado los mayores retos en pues en esta situación de distancia y de pandemia. Yo tengo, digamos, yo participo como director en 5 tesis y participo en otras 5 como lector y miembro del sínodo, 4 dentro del departamento de comunicación y 1 en el departamento de psicología. Entonces, sí me ha tocado, pues realmente, ya sea como director o como participante en los sínodos, me ha tocado ver, pues, cómo se ha tenido que, digamos, reestructurar prácticamente, pues, la investigación y los términos de la investigación. Me gustó mucho lo que se dijo de no sacrificar la calidad, porque, bueno, pues creo que ese es uno de los retos fundamentales, ¿no? Cómo lograr o buscar, digamos, resultados que sean válidos, resultados que tengan, pues digamos, una, digamos, capacidad explicativa de los fenómenos sin que podamos recurrir a las estrategias que normalmente hubiéramos hecho de manera presencial. En los posgrados en comunicación, tanto en la maestría como en el doctorado, en los proyectos que participo son fundamentalmente dentro de la línea de comunicación y cultura política. Y entonces ahí, digamos que los retos que hemos visto son básicamente, pues, virar un poco las estrategias de recabación de información, pues a partir de proyectos que tenían claramente, pues, una serie de
de estrategias investigativas como puede ser pues la etnografía, las entrevistas a profundidad, los focus groups, y eso ya no, pues desde luego ya no ha podido llevarse a cabo como tal y se han tenido que buscar estrategias alternativas. Efectivamente, yo coincido con Yerko en que desde antes el mundo digital nos estaba ofreciendo muchísimas posibilidades de movernos, ¿no? En términos de, pues, trasladar criterios de investigación válidos al ámbito digital sin perder la posibilidad de profundizar también pues, en visiones y perspectivas de investigación. Y entonces así es como básicamente se ha hecho. En el caso de mis tesistas, básicamente pues todos están trabajando temas vinculados con redes sociales y participación política, de alguna u otra forma, o discurso político o identidad política, ¿no? Entonces, ahí de verdad que las herramientas que nos ha estado ofreciendo la biblioteca pues han sido fantásticas en términos de conectarnos con bases de datos, en términos con tener acceso también a otras posibilidades y recursos de acceso abierto, ¿no? Y también, bueno, pues ahora que ya abrió la biblioteca y que es posible con cita poder ir a la biblioteca a recoger material, pues también eso realmente pues, nos ha apoyado muchísimo en los proyectos de investigación de los estudiantes. Hay muchísimas bases de datos que también hemos podido conseguir, ¿no? Gracias también a la vinculación que tenemos desde el departamento con otras instancias internacionales. Entonces, bueno, pues también ahí esta experiencia pues, nos ha facilitado de alguna manera pues, recabar información. Quería yo hablar también de la maestría en cine, porque creo que dentro de toda es la más afectada, porque ahí básicamente pues el trabajo de mitad del semestre y también los trabajos terminales descansan en el uso de equipo, descansan básicamente pues en la filmación de distintas situaciones, ¿no? Pero también el usar software para postproducción y todo eso está en los laboratorios de la Ibero. Entonces, digamos que en el caso de la maestría en cine es donde nos hemos tenido que reinventar completitos, porque pues no hemos podido llevar a cabo los ejercicios fílmicos que tendrían que llevarse. Esto ha retrasado también, pues digamos, los proyectos de titulación de una generación por lo menos, ¿no? Que ya debía estar entregando sus ejercicios de titulación, sus cortometrajes, etcétera, pues en este periodo de otoño y realmente no hay condiciones para llevar esto a cabo. No hay condiciones para llegar a la universidad, hacer la postproducción y entonces pues se han tenido que sustituir por ensayos críticos, algo que pues digamos, hemos discutido muchísimo en el Consejo Técnico y pues hacia allá nos hemos tenido que mover, digamos, de una manera, pues que no le vemos claramente pues el fin. Pensábamos que iba a ser otoño, pero pues puede ser también primavera. Y esto ha desincentivado también a varios de los estudiantes que están en este posgrado, que pues claramente se metieron para poder filmar y claramente no lo están pudiendo hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues si bien los posgrados en comunicación y la maestría y el doctorado nos hemos ido adecuando, gracias pues a la riqueza de fuentes que existen en redes sociales, en internet, en los espacios digitales, a los recursos de la biblioteca, a, digamos, más o menos a cuadrar las estrategias de investigación y a reorientar los proyectos de investigación sin sacrificar, pues digamos, ni la calidad ni los resultados esperados, no ha sido lo mismo en la maestría en cine. Entonces, pues digamos que esos son los principales retos y desafíos, y pues de aprendizajes, pues hemos tenido el mayor aprendizaje en términos de sacarle el mayor posible pues, a los recursos de biblioteca. Realmente los estudiantes bajaban en la biblioteca, pedían auxilio ahí, alguien les resolvía un poco la vida,
ya les enseñaba a usar las bases de datos o lo que sea, estaban ahí los disponibles, pero ahora los estudiantes y los investigadores, pues hemos tenido que dedicar más tiempo a sumergirnos en un mundo que realmente hemos descubierto que es muy rico, que son todos los recursos que nos ofrece la biblioteca, todos los cursos y talleres que están ofreciendo para todo esto, y creo que el gran aprendizaje es haber cierto de alguna forma los recursos de la biblioteca, que me parece a mí uno de los aprendizajes más ricos que los estudiantes han podido tener, ¿no? Otro punto muy importante en términos de los retos son nuestros estudiantes extranjeros. Creo que, pues en este caso, chicos que estaban a punto pues de venirse a México y que ya no pudieron hacerlo, pues son los que están padeciendo más esta situación. También, en el mismo tenor, pues chicos que no son de la Ciudad de México y que en algún punto tienen que optar de pagar la renta y trasladarse de vuelta. Ahora, si se planea otra vez un regreso híbrido, ¿no? Pues habría que calcularlo muy bien, porque bueno, pues hay muchos chicos que no están en la Ciudad de México, que les cuesta mucho el regreso a la Ciudad de México, y pensar que se van a adecuar, por ejemplo, para cursos, clases, proyectos de 1 o 2 materias y que el resto los van a seguir tomando en línea, pues también habría que reflexionarlo con cuidado. Mencionar experiencias concretas. Bueno, pues de las experiencias concretas más retadoras, pues me voy a repetir aquí un poco, tiene que ver con los estudiantes de la maestría en cine, que no están pudiendo filmar, y que creo que ese es el tema más grave que tenemos en los posgrados dentro del Departamento de Comunicación. Tenemos esta maestría que pues realmente está casi agarrada de alfileres ahorita, porque pues la base, el atractivo que se tiene, pues es justamente algo que no les hemos podido ofrecer, que no les estamos pudiendo dar a los chicos, y que pues eso también está pegando, digamos, en el entusiasmo, en el interés por seguir un programa que si no filman ahora en primavera, bueno, pues sí va a ser un problema grave. En el caso de nuestros chicos, hablo por mis tesistas específicamente, bueno, pues creo que las experiencias de mis estudiantes de maestría, y va a hablar, me parece que Ernesto en un ratito más, aquí está, ya lo vi, pues realmente creo que han podido darle la vuelta muy bien en sus proyectos de tesis, utilizando los recursos digitales, y en el caso del doctorado, pues también ya lo decían mis colegas, hay mucho más tiempo para ello, y creo que no ha sido tan gravoso el tema para el caso del doctorado por los tiempos. Yo hasta ahí me quedaría, y pues agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Manuel Alejandro. Ahora vamos a iniciar el segundo bloque, el cual es la perspectiva, la vivencia por parte de los tesistas. Las preguntas disparadoras serían: ¿cuáles han sido los retos, desafíos, aprendizajes y métodos utilizados en la realización del trabajo de campo o de laboratorio durante la pandemia? Y de igual manera mencionar algunos ejemplos específicos de ajuste metodológico en la recolección de datos empíricos en este tiempo. Tenemos 5 estudiantes, los cuales voy a nombrar en el orden en el que pido que vayan participando. Sería María del Carmen Bustos, ella pertenece al doctorado en estudios críticos de género. Posteriormente está Gabriel Alejandro Medina, del doctorado en comunicación, César Gutiérrez de Lara, del doctorado en ciencias de la ingeniería, Luz Gisela Macías Carrillo, de la maestría en investigación y desarrollo de la educación, y finalmente Abraham Said Díaz Delgado, de la maestría en antropología. Les pediría por favor que pudieran ceñirse al tiempo establecido, que es un máximo de 6 minutos, para que ustedes nos puedan compartir sus experiencias. Entonces, bueno, iniciamos con María del Carmen Bustos Garduño. Muchas gracias, María Carmen. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. El nombre de mi tesis es Erótica callejera y cartografías del deseo, una exploración de las experiencias de las mujeres en las configuraciones espaciales de Coatetelco, Morelos. Mi directora es la doctora Jimena de Gortari Ludlow, y
me voy a permitir leer un texto que escribí a fin de ser más concreta en lo que quiero exponer. Hace unos días escuchaba la entrevista que un periodista realizaba a Juan Villoro. El escritorio habló del momento aquel en que los pueblos originarios adscritos al Congreso Nacional Indígena pensaron que era posible que su vocera Marichuy apareciera en las boletas de elección presidencial del 2018. El escritor narró cómo las y los por siempre excluidos de este país se enfrentaron al reto de recabar las firmas digitales solicitadas por el organismo electoral a fin de lograr la participación de su representante, a través de un método electrónico y con el uso de alta tecnología, ya que los teléfonos celulares debían ser de alta gama. Por si fuera poco, en territorios remotos donde no solo no existe conectividad, sino que están determinados por carencias endémicas de toda índole. Por supuesto, hoy todos sabemos las consecuencias de imposición que no reparó o no quiso hacerlo en la brecha de desigualdades, no solo en materia digital, sino económica. Coatetelco, el lugar de donde son oriundas las mujeres que colaboran en mi investigación, es un pueblo indígena que está ubicado en un estado del centro de la República, Morelos, tan solo a 30 minutos de Cuernavaca. No por ello las condiciones de desigualdad e injusticia social son del todo diferentes a las descritas por Villoro. Ellas, las mujeres de Coatetelco, sí usan teléfono celular, pero son aparatos muy simples, apenas útiles para las funciones básicas. Las mujeres en Coatetelco suelen tener, si acaso, estudios a nivel de secundaria, por lo que mis colaboradoras, mujeres de entre 43 y 55 años de edad, requerirían una capacitación especial a efecto de que pudieran utilizar cualquier tipo de plataforma virtual. Además, en Coatetelco, debido a su topografía, que asemeja a una olla, ya que está rodeada por cerros, relieve que culmina en su punto más bajo con la configuración de una laguna, no existe una buena recepción de Internet. Así, frente a mi trabajo de campo, me encontré envuelta en un dilema ético. Por un lado, reconozco la gravedad de la pandemia, el riesgo que significa el contacto directo entre personas, de que ello se convierta en un foco de transmisión. Por el otro, me pareció que optar por un trabajo del campo y técnicas de recolección de datos basados en medios digitales significaba no entender la realidad del México profundo, desigual y lleno de injusticias. Además, me sentí con el compromiso moral de acompañar a estas mujeres. Previo a la llegada de la enfermedad al país, nos habíamos encontrado varias veces sin que fuera aún el trabajo de campo formal. Empezábamos a tejer juntas una red de confianza y complicidad cuando acudí a ellas y pedí que colaboraran conmigo en una investigación sobre las vivencias y emociones que como mujeres experimentaban al habitar sus espacios. Fue claro para ellas que tenía que ver en cómo han sido colocadas en los lugares de la inferioridad, en su vulnerabilidad frente a los varones y su exposición constante a ser violentadas. Ellas empezaron a abrirse y a revelar sus historias. Por eso me di cuenta de que ese que estábamos empezando a construir juntas era un espacio importante para ellas, para ser escuchadas, para hablar y dejar fluir sus sentimientos al grado que sentí que las traicionaba cuando tuvimos que suspender nuestras reuniones a mediados del mes de marzo, cuando se decretó la Jornada Nacional de Larga Distancia. En Coatetelco tienen su propio sistema para comunicar sus alegrías y también sus penas. Un cohete tronado al aire significa el festejo por la vida. Alguien está cumpliendo años. 2 significa muerte. Durante aquel periodo, el cielo de Coatetelco era un diario tronar. 2 hasta 3 pares del estruendoso sonido se escuchaban al día y los habitantes de Coatetelco supieron desde lo lejos y desde el dolor de la muerte de sus vecinos, amistades entrañables, familiares, porque durante este tiempo el pueblo fue muy azotado por la pandemia. Sin embargo, la tempestad amainó y en el mes de agosto, estando ya en la llamada nueva normalidad y antes de recibir un mensaje de correo electrónico del coordinador de mi doctorado, notificándonos que no estaba permitida la realización del trabajo de campo presencial,
Una de estas mujeres me contactó y me preguntó, ¿cuándo reiniciamos? Yo respondí de inmediato cuando ustedes digan. Claro que pensé en los riesgos, ser consciente de ellos, aunado a una de por sí personalidad obsesiva y a una ya superada, pero al parecer latente, hipocondriasis, me hacen exacerbar los cuidados, las medidas de prevención. Llevo satinizantes, cubrebocas adicionales, alcohol gel y líquido. Además, el trabajo se realiza al aire libre. Mi técnica de recolección de datos está basada en caminar los diferentes espacios que conforman el pueblo, por lo que las actividades son al exterior. Por eso, estas mujeres y yo hemos decidido que nos hemos convertido en las callejeras de Coatetelco. A través de las andanzas con ellas, he podido constatar la utilidad del callejeo urbano como una forma de recolectar conocimiento, de aprender la ciudad, en este caso el poblado, al mismo tiempo que reducimos los riesgos, ya que cada callejera elige el espacio que desea explorar por separado y con independencia de la elección de las demás. Al final, sí nos reunimos, conservando la sana distancia, para comentar la experiencia vivida, ya que ellas no estuvieron de acuerdo con mi propuesta de dejarles un cuaderno para escribieran, porque dijeron que prefieren hablar, ser escuchadas y escuchar a las demás. Esta es mi participación. Muchas gracias, Mari Carmen. Bien, a continuación le cedo la palabra al maestro Gabriel Alejandro Medina, del doctorado en comunicación. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias también por la invitación, por el espacio. Les voy a compartir para que puedan más o menos... creo que no puedo compartir. Si pudieran habilitarme, solo les voy a mostrar algo muy breve. Pero mientras les voy contando que estoy en el doctorado en comunicación y mi tesis es un estudio sobre imaginarios de la inteligencia artificial. Ahorita podrán ver el título, bajo la dirección de la doctora Fidel Blabú. Entonces, listo. Entonces, bueno, se llama así, Relatos de la Inteligencia Artificial. También como María del Carmen está haciendo una cartografía. Y bueno, el primer planteamiento de metodológicos estaba pensado con entrevistas itinerantes en la Ciudad de México, es decir, trabajo de campo con un abordaje etnográfico, con informantes, porque es un abordaje cualitativo, con informantes de varias zonas de la Ciudad de México. Y estas entrevistas itinerantes constaban de paseos a pie con los entrevistados, mientras ellos me contaban sobre sus barrios, su ciudad y también sobre el futuro tecnológico, ¿no? De ahí iba a sacar cartografías narrativas sobre cómo estas personas están imaginando la sociedad con inteligencia artificial en el futuro. Pero bueno, al final, justo cuando yo estaba planeando los primeros acercamientos a campo, pues resulta que no se iba a poder. Y después de varios meses de estar trabajando en otras cosas, aplazando la decisión metodológica, platicando con mi directora, pues decidimos que teníamos que empezar y que además no era viable esperar a que tal vez pudiéramos regresar en enero a hacer trabajo presencial. Entonces, bueno, ahora el replanteamiento metodológico se ve así, cambia un poco, pero no profundamente. Estas entrevistas itinerantes serán a distancia, perdón. Ya hice un piloto, ahorita les voy a platicar rápido de lo que hice en el piloto, pero me encontraba con varios problemas porque las entrevistas itinerantes implican pedirle a los informantes que salgan a la calle a hacer una especie de recorrido a pie o en coche. En el caso de la entrevista piloto fue un recorrido en coche, lo que de alguna manera reduce el riesgo para el informante de salir a la calle. Ya veremos cuáles van a ser los formatos que siguen, pero me parece importante conservar, digamos, esta cualidad de la entrevista itinerante, porque eso despierta también ciertos imaginarios que ponen en conexión a la ciudad con el futuro.
Y bueno, técnicamente hubo algunas complicaciones porque pedirle a un informante que tuviera una entrevista conmigo a distancia, en videollamada, por ejemplo, implicaba para él un gasto en datos de conexión a Internet, pues no iba a estar cerca de un punto Wi-Fi. Y al final decidimos que más bien iba a ser una llamada de teléfono, una llamada tradicional, pero íbamos a hacer un esfuerzo por seguir una traza en GPS. Entonces, para esto estuve buscando aplicaciones y encontré una aplicación de un sistema que se llama OpenStreetMaps, que los urbanistas conocen bien. Y es una aplicación digamos, de software libre, de código abierto, que también a mí me facilitaba la transparencia con mi participante. Porque como hace rato se hablaba en cuestiones de ética, nosotros necesitamos ser transparentes respecto a los riesgos que pueden correr los participantes, necesitamos ser transparentes con el uso de sus datos. Y bueno, aquí nos encontramos con un reto que es el de ofrecerle transparencia a nuestros participantes cuando estamos utilizando plataformas en línea. Si estamos utilizando Google Maps, va a ser distinto. Si estamos utilizando Facebook, sabemos que ellos tienen una política de uso de datos que implica la monetización, que implica cosas que para nosotros representan un riesgo de transparencia con nuestros propios informantes, pues no tenemos control sobre ellos. Entonces, bueno, encontré esta aplicación, me pareció útil y se le hizo saber al informante en esta hoja de información y formato de consentimiento de lo que iba a pasar con sus datos personales y de que esta aplicación pues no va a lucrar con la información que se pueda recabar de su traza GPS. También implicaba un pequeño tutorial para explicar cómo funciona la aplicación y no tener inconvenientes durante la aplicación de la entrevista. Ya con este trazo GPS, lo que voy a hacer, estoy apenas en la fase de recopilación, lo que se va a hacer es también recolectar imágenes satelitales y a nivel de calle para sustituir un poco la experiencia que yo iba a tener en la Ciudad de México acompañando a los entrevistados en sus calles, en su barrio. Esto es una especie de complemento a las cartografías narrativas y bueno, visualmente lo que voy a obtener, este es el logotipo de la aplicación de Tracker, y visualmente lo que yo voy a tener con cada informante es esto. El piloto que hice y lo que les muestro aquí no es la Ciudad de México, de hecho es San Miguel de Allende. Después será la Ciudad de México, espero. Y bueno, voy a tener un mapa de la traza exacta de la ruta que siguió, con la distancia que recorrió, que después me va a permitir seguir esa misma traza en Google Maps, por ejemplo, en Google Street View, perdón, y recopilar imágenes digamos, del aspecto o de la estética de la ciudad, del barrio. Esto parece más sofisticado de lo que es en realidad. Yo creo que el chiste del replanteamiento metodológico para nosotros como estudiantes no es saturar voy a dejar de compartir, no es saturar nuestras tesis de herramientas, de aplicaciones y de estrategias digitales, sino utilizar las necesarias que respondan al objetivo o a los objetivos, o en caso de que se necesiten replantear, pues que se plantee un ajuste pertinente. Y yo creo, ya mi comité lo dirá, tal vez esto será suficiente para reabordar la metodología que yo tenía planteada en algún momento. Pues eso, les platico rápido porque se nos va el tiempo y muchas gracias también por el espacio. Gracias a ti, Gabriel. Bien, a continuación vamos a tener la participación de César Gutiérrez de Lara, del doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Adelante, César. Hola, ¿sí me escuchan? Yo soy César. Buenos días a todas y a todos. También voy a compartir pantalla. Entonces, yo soy del doctorado en Ciencias de la Ingeniería y mi asesor es el doctor Iván Quevedo. Creo que ya puedo compartir, sí. Entonces, el título de mi
mi tesis es síntesis, caracterización y evaluación de un nanofertilizante, y este lo vamos a utilizar para enriquecer suelos agrícolas. Y mi coasesor es el doctor Elier Neri Torres. Bueno, el primer reto que tuvimos en cuanto a la pandemia fue adaptar las actividades pues, a un nuevo cronograma. La verdad, yo pensaba que íbamos a regresar más pronto a la Ibero para el laboratorio, pero pues no fue así. Y otra parte del reto y el desafío fue, pues, ¿qué puedo hacer de avances de laboratorio aquí pues, en mi casa, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue nuestro trabajo experimental, pues lo dividimos en 3 bloques. Esos 3 bloques, pues, fue desarrollo, caracterización y aplicación. Entonces, los bloques, lo que quisimos hacer fue ponerlos por separado para que el trabajo en ellos fuera en paralelo y así poder trabajar en los 3 al mismo tiempo, o si había retraso en uno, pues quitarlo y empezar a trabajar en otro. ¿Esto a qué nos llevó? Pues que la aplicación, que era la parte final digamos, de la experimentación, es lo que empezamos a hacer. Y aquí les comparto un poco de lo que hemos hecho. Hicimos nuestro invernadero. Esto lo hicimos en el laboratorio, que está aquí en la parte de arriba. Ese lo teníamos en el laboratorio. Íbamos a empezar con los experimentos. Se cierra el laboratorio. Entonces decidimos traernos ciertos sustratos y cosas, digamos, a mi casa. No nos trajimos el invernadero y empezamos a trabajar con los cultivos. El primer problema que se tuvo en cuanto a la experimentación es que las condiciones de la casa, pues no, digamos, de mi casa no es lo mismo que el laboratorio. Eso fue el primer reto. Aparte, pues que una casa pues no es un laboratorio, entonces no tienes todo controlado. Ahora que volvimos que sí podían tener acceso ciertas personal de la Ibero, en este caso mi asesor, el invernadero ya lo tenemos en la casa. Esta imagen que se ve acá abajo ya es el invernadero. Ya estamos trabajando bajo condiciones y ahorita lo que avanzamos es que todo nuestro cultivo, pues ya tenemos todo el protocolo de germinación y de crecimiento. En eso hemos ido avanzando. Y por otro lado, ¿qué más implementamos en nuestro trabajo de experimentación? Lo que hablaba el doctor Pedro, pues utilizar programas computacionales o de simulación. Aquí tenemos uno que lo implementamos en la tesis, en el trabajo experimental. Y pues lo que hicimos, este secador está en planta piloto de alimentos en el edificio F, que vamos a trabajar con él. Entonces, medimos la geometría y pues esta la capturamos en el programa y ahorita estamos trabajando con simulación para cuando regresemos, pues poder hacer estos datos de la simulación, pues tenerlos con los datos experimentales, que a final de cuentas, pues tenemos que trabajar en eso. Y pues, ¿qué es lo que hemos aprendido con esto? Que sí podemos utilizar, digamos, programas, podemos conectarnos en línea, pero a final de cuentas, pues tenemos que regresar al laboratorio, pues para poder corroborar todo esto. Y pues además de esto, pues esto nos ha ayudado a seguir avanzando en la experimentación, a no perder tiempo, y pues que estas modificaciones pues nos han ayudado a eso. Y eso sería todo. Ya dejé de compartir. Muchísimas gracias, César. Ahora a continuación vamos a tener la participación de Luz Gisela Macías Carrillo, de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Adelante, Luz Gisela, por favor. Hola, buenos días a todos. Voy a ponerme un cronómetro para no pasarme. Y les he preparado una pequeña lámina como para que se vea de manera general todo esto que nos han solicitado. Entonces lo voy a compartir. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, como ya lo comentan, soy estudiante de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Estoy en 3er semestre y mi tema de tesis
las trayectorias escolares universitarias de las y los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, una corte muy específica de una carrera también. Y lo que quiero saber es qué está pasando o qué va a pasar o qué percepciones tienen respecto a sus trayectorias escolares, pero además es muy complicado porque ellos han pasado ya una situación muy complicada en la que llevan un año sin estar en las aulas. Tuvieron, bueno, esta problemática de la violencia de género, los paros, ahorita la pandemia. Entonces, todo su contexto educativo ha sido trastocado de una manera impresionante, y esto mismo, pues como retos, me llevó a reformular esta problemática y los objetivos. Antes no tenía esta cuestión de la pandemia, y entonces pues es reformularlo, y esta reformulación también nos trajo el reto pues de que es algo novedoso, es una pandemia que apenas está generando conocimiento, apenas se le está conociendo, y todas las implicaciones que tiene, entonces y hace que sea como más compleja acercarse a estos fenómenos sociales. Bueno, estos son los retos. Los desafíos, pues como todos, yo creo, hemos tenido como episodios pues ahí de salud mental inestable, hemos tenido estrés, tal vez depresión. En mi caso tuve por ahí momentos complicados en los que tuve que acercarme a una terapeuta, entonces pues eso daña cualquier proyecto. La incertidumbre, el no saber cómo vas a continuar con tu proyecto, los tiempos que ya te habías planteado, y también algo que es muy complicado es comunicarte con la institución con la que estás colaborando y con los estudiantes y los estudiantes que van a participar en tu investigación. Entonces, si bien pues ahorita todos estamos como pegados en la computadora, los correos van y vienen de manera rápida, pero no siempre es muy eficaz, la comunicación sí es rápida, pero tal vez no es eficiente en el todo, y entonces pues un correo no sustituye ir a la oficina y platicar con la coordinadora, hacerle una presentación y resolver sus dudas, porque además estamos pegados en la computadora como con muchas reuniones, con muchas webinars, con muchas cosas pues que se tienen que atender, y a pesar de eso pues tenemos muy poco tiempo, ¿no? Las autoridades de algunas instituciones pues tienen una agenda muy ocupada, entonces es reducido el tiempo que puedan brindar para colaborar, ¿no? Entonces no es una cuestión de intenciones, sino de agendas y de tiempos. Aprendizajes he tenido, y desde los básicos, o sea, básico de que piloteamos nuestro cuestionario, pero el acceso de los chicos y las chicas a las tecnologías de la información y la comunicación, pues es diverso. Y entonces el cuestionario que habíamos realizado se piloteó, pero después nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes acceden a partir de un celular y no de una computadora. Y la visualización de este cuestionario no es el mejor, entonces vamos a tener que reconfigurar el diseño de este cuestionario. La importancia, pues, de hacerte de redes sociales, o sea, por estas redes sociales me refiero a personas, a vínculos con personas dentro de las instituciones que te puedan ayudar a acercarte a estos jóvenes y a estas chicas en las universidades, en mi caso en esta universidad, y pues aprovechar esta cuestión de los vínculos y las personas. Y este pilotaje, este cuestionario me ayudó a acercarme a la realidad de las y los estudiantes. Si bien la literatura te habla en mi caso, por ejemplo, de que no existe una universidad tradicional y no existen trayectorias escolares unidireccionales y estándares y regulares, pues no es lo mismo leerlo que realmente darte cuenta de las chicas y los chicos que tienen hijos, que trabajan, que perdieron sus trabajos, que tienen problemas en familia, que no viven con sus papás. Y es darte cuenta de toda esta complejidad a la que te vas a acercar nuevamente con este nuevo cuestionario que estamos realizando. Y respecto al método, pues que
estamos desarrollando está precisamente el segundo pilotaje de nuestro cuestionario, en el que queremos hacer focus groups, y estos focus groups pues, van a tener estos desafíos de realizarlos en línea, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente vuelvo a poner redes sociales, y aquí sin por redes sociales puedo referirme al Facebook, al Facebook de la institución, que nos hizo el favor de difundir este cuestionario en su perfil para que llegara a más personas. El uso de Twitter, por ejemplo, de WhatsApp, para comunicarte con estos aliados en las instituciones, pues son muy útiles para acelerar la comunicación en estos tiempos. Y pues creo que ya. Espero que mi experiencia se identifiquen en algunas cosas y que sean útiles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Luz Gisela. Para concluir este bloque, nos va a compartir su experiencia Abraham Said Díaz Delgado, estudiante de la maestría en Antropología Social. Adelante, Abraham. Hola, buenos días a todos, a todo el quórum, aquí a los profesores, a los compañeros que están presentes. Gracias a la Coordinación de Posgrados por la invitación. Mi trabajo de tesis se titula El caso Ayotzinapa en la encrucijada entre la memoria colectiva y el olvido social. Está dirigida por el doctor Alejandro Agudo, que también coordina el posgrado y que lo vi por ahí conectado. Bueno, mi avance en mi trabajo de campo estos meses es un poco particular. Yo, mi primera visita formal a campo, a la normal de Ayotzinapa, se hizo el día 14 de marzo de este año. Justamente estando allá, fue un sábado. El día domingo es cuando se activa toda la contingencia sanitaria, ¿no? El día domingo 15 de marzo, es que la Ibero nos hace llegar vía correo electrónico la carta del parón de actividades. Y después, el día 16, era fin de semana largo, yo regresé aquí a la ciudad y ya estaba activada toda la situación del confinamiento. De modo que me costó un poco de trabajo asimilar al inicio esta nueva dinámica, ¿no? Yo todavía estaba pensando en que esa había sido mi primera intervención directa en campo y que iba a continuar más o menos así, pero no lo fue. Voy a tratar de ser muy respetuoso con el tiempo, entonces ya para ir directamente a las preguntas guía que nos hace, ¿cuáles son los retos? Pues los retos que me encontré en primera fue que yo sigo entendiendo la disciplina de la que soy parte ahora, que es la antropología social, como una ciencia social que justamente tiene esa esencia social en trabajar con personas, ¿no? Entonces, al restringir esta cercanía y este contacto, fue una dificultad muy grande, porque además yo, al no tener ningún vínculo institucional y ser parte de ningún colectivo, entrar a un entorno de violencia, de inseguridad, de mucha vigilancia también, tanto a partir de los padres, de las organizaciones humanitarias, de las policías, del ejército, básicamente donde está el foco de la seguridad nacional ahora, fue muy complicado, ¿no? Eso me hizo justamente entrar en un reto muy difícil que era generar confianza a la distancia con los pocos contactos que había generado de esa visita del 14 de marzo, ¿no? Y eso se hizo básicamente a través de WhatsApp. Pude establecer contactos y a partir de ahí tejer una pequeña red de colaboradores o informantes, como les gusta decir. Para mí son colaboradores. Son quienes me han abierto esta parte del panorama de su realidad como normalistas y como víctimas también de esos hechos violentos de septiembre de 2014. Y eso, al paso del tiempo, eso me hizo ir modificando de por sí ya mis expectativas en cuanto a campo, mi metodología. Hubo muchos
muchos prototipos de encuesta que tuvieron que ser desechados, cronogramas que se presentaron incluso con egresados y estudiantes de la normal que tuvieron que ser desechados, porque justamente en este trabajo con personas que hacemos en ciencias sociales, depende mucho también de ellos a qué pueden acceder, ¿no? A que te dicen que sí, que no, y bajo estas condiciones de pandemia es mucho más difícil, ¿no? Incluso sin teniendo después, yo asumí varios riesgos y hubo veces en que tomé también oportunidades para poder salir de viaje y llevando el cubrebocas, llevando la careta, yendo totalmente protegido. Es muy difícil en un entorno de violencia generar esa confianza, ¿no? Sin que se te vea el rostro, es muy complicado. Hubo momentos en donde pues, te tenías que retirar todas las protecciones porque tenías que hacerte visible. Y también no pude hacer estancias muy prolongadas porque el hacerte demasiado visible también era una situación a cuidar para con las gentes y las personas, ¿no? En general. Todos ahí se conocen, no se conocen por nombres, se conocen por apodos. Entonces, eso también, esa situación de seguridad fue muy importante para poderle ir sorteando. Uno tiene que aprender rápido sus códigos de conducta y sus claves y estar ahí, ¿no? Es una cosa que si bien podemos tener un acercamiento a partir de lo digital, como ya lo dije yo por WhatsApp, y que yo estoy totalmente a favor del uso de los medios digitales para ello, sí es un impedimento grande, ¿no? Pero que al fin y al cabo me hizo poder interactuar con ellos de otra manera, tanto en Guerrero como a través de los medios digitales, tanto acá en la Ciudad de México, para poder ir armando de a poco trabajo de campo sobre la marcha, ¿no? O sea, todas mis proyecciones y todos mis esquemas de trabajo de campo realmente eran modificados en función de esta relación dialógica con estos colaboradores. Al final de cuentas, yo no puedo dar todavía por terminado mi trabajo de campo, porque siento que todavía me faltan cosas que hacer. Ahí tendré yo que medir las expectativas un poco todavía, pero sí se ha avanzado, digamos, en buena medida. No he podido hacer estancias prolongadas y cada que vuelvo a la Ciudad de México, estoy en confinamiento al menos 2 semanas, ¿no? Que es más o menos lo que piden y me chequeo para que ver que no tenga ascensos de temperatura ni nada. Y todo eso son consideraciones que he llegado a tener y repito, ¿no? Asumiendo también ciertos riesgos que en un contexto de por sí de violencia y de investigación situada se tiene que llegar a correr, ¿no? Finalmente nada más creo que ya voy en tiempo, entonces les quiero compartir más o menos un ejemplo de cómo se ha dado este avance en función de la confianza, en función de la interacción con estos colaboradores. Esta es una primera fotografía que llegué a tomar el 14 de marzo. Es el comedor de la Normal de Ayotzinapa. Es una fotografía tomada a escondidas, digámoslo así, como paparazzi, justamente porque me pareció impresionante el lugar, ver todos los retratos ahí en el lugar en donde se reúnen a comer los estudiantes 3 veces al día y tener ahí los retratos de los desaparecidos, ¿no? Me pareció muy impresionante y al yo no tener la confianza todavía con el grupo, pues lo que hice fue tratar de llevarme un pedacito para anclarlo en la memoria. Yo no iba a saber que a la fecha iba a ser como un avance tan grande. Esto fue mi última visita en septiembre, el 28 de septiembre fue esta fotografía, el 27 de septiembre, perdón, esta fotografía en donde esa confianza que se generó a través de los medios digitales, a través de estar ahí, de hablar, de que me vieron en los mítines, en las marchas, interesado en el tema, dio después esta otra visita donde se me permitió, incluso se me invitaba a tomar las fotografías, ¿no? Entonces, estos avances de trabajar con gente más en un terreno personal y en un terreno de lo humano, creo que han sido importantes, ¿no? Ya para cerrar, porque creo que ya me pasé de tiempo, quiero decir eso, ¿no? Que si bien
hay muchos retos y muchos aprendizajes que se han tenido en esta etapa de pandemia. Una cosa que me parece desde este punto de vista y desde esta trinchera en la que estoy, es innegociable, es justamente esa atención humana, esa visión ética y moral para con los temas de investigación y para con los impactos que tiene en la vida de las personas, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría, creo que estoy bien de tiempo, entonces esperaría a sus comentarios o a lo que resta del conversatorio. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Abraham. Bueno, finalmente tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Al respecto, cedo la palabra a la doctora Marisela Portillo, quien será nuestra moderadora. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias a los estudiantes que ahorita en esta sesión final nos abren la posibilidad de ver, ¿no?, cómo están tomando estas decisiones, ¿no?, que justo era la pregunta, digamos, clave, disparadora de este encuentro, ¿verdad? Muchas gracias por la generosidad, ¿no?, de compartir efectivamente cómo están resolviendo sus trabajos. También quiero agradecer, de verdad, las intervenciones de mis colegas, Yerko, Pedro, Manuel. Creo que también esto era una mirada que me parecía necesaria, ¿no? O sea, los profesores acompañando a los estudiantes. Y yo creo que lo hemos podido ver así. Creo que han sido también muy generosos mis compañeros compartiendo también, digamos, las reflexiones que han tenido en estos meses, ¿no?, los desafíos que han tenido que también enfrentar junto con sus alumnos. Yo creo que este es un momento en el que, como decía Pedro, efectivamente no estábamos preparados para esto y tuvimos que reaccionar primero como institución, la universidad tratando de agilizar y desde la parte, por ejemplo, que nos toca en la división de investigación y posgrado, tratar de seguir adelante, ¿no?, que fue el esfuerzo de la universidad y lo ha sido hasta este momento, que podamos seguir trabajando, ¿no? Y ahí reaccionamos muy rápido, pero efectivamente los procesos de investigación de los profesores, porque también esto, y lo han dicho mis colegas, y es verdad, ha implicado, digamos, reconfiguración de nuestro propio trabajo de investigación y del trabajo de investigación de las tesis de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, aquí es un esfuerzo, digamos, en donde de la mano profesores y estudiantes vamos resolviendo cuestiones en lo concreto, y creo que ha sido muy interesante ahorita mirar, ¿no?, la diversidad de problemáticas, o sea, y al mismo tiempo, no sé cómo lo vean ustedes, pero también me ha resultado muy interesante ver que también hay puntos de encuentro, ¿no?, en términos de lo que conecta, digamos, la propia vivencia de la investigación, ¿no?, más allá de que se encare desde una perspectiva de las ciencias sociales, las humanidades o la propia ingeniería, que es lo que estuvo ahorita como en el centro de la reflexión. Tenemos 20 minutos y a lo mejor podríamos tener también un espacio para que algunos estudiantes quieran, o sea, quien quiera intervenir puede levantar la mano. Aquí está el chat, nada más con que me indiquen que quieren tomar la voz, abrimos el micrófono. Porque efectivamente, o sea, por cuestiones de tiempo invitamos a algunos estudiantes, pero nos gustaría haber incluido a todos o a muchos más. Pero ahorita podemos tener algunos minutos para compartir alguna pregunta, alguna reflexión, alguna cuestión que quieran poner en común con sus compañeros. Nada más avísenos por acá por el chat y lo podemos hacer. También, por supuesto, si hay alguna reflexión final con alguno de mis compañeros profesores que sé que están también por acá y nos están acompañando, creo que puede ser este el momento para poderlo hacer. Antes de, bueno, estoy esperando acá las intervenciones. En el chat vimos al principio también algunas preguntas específicas con relación a la reflexión ética, ¿no? Y compartimos, bueno, Mariana Dobernik nos compartió sus datos, espero que hayan podido tomar nota, porque efectivamente había como muchas inquietudes con relación a si había algún formato, algún documento que la universidad pudiera apoyar para hacer este tema del consentimiento con el manejo de la información.
les sugiero que tomen nota porque Mariana está muy atenta para poder atender estas preguntas específicas y ahí podrán conversarlo con mucho más detenimiento. Estoy viendo que la doctora Marisol Silva levanta la mano, así que Marisol, por supuesto, Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias Marisela y muchísimas gracias a quienes nos compartieron sus experiencias, que me parece fundamental, y a partir de esto hay unas ideas que quisiera compartir con ustedes. Primero que todo, bueno, quería como aclarar un asunto que se manejó un poquito, y fue como esta idea de que la universidad extendió una carta, digamos como que prohibiendo el trabajo de campo. En realidad, si se leyó así, tenemos que mejorar nuestra comunicación, porque más bien lo que se intentaba es que nuestros profesores, nuestras profesoras, no exigieran el trabajo de campo, poniendo en riesgo a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes. Era más bien como esta idea de entender la situación que estábamos viviendo y manifestarle todo nuestro apoyo al estudiantado. De ninguna manera prohibirlo, y me parece que las maneras valientes, creativas, comprometidas y sobre todo responsables que se han mencionado aquí, de cómo se han hecho algunos acercamientos a campo, son fantásticos para entender que verdaderamente tenemos un espacio de libertad, de madurez, de autonomía, pero que siempre tenemos que, como bien lo dijo María del Carmen, que siempre tenemos que estar cuidándonos, todas y todos, y también empieza por el cuidado personal de nosotros mismos, de nosotras mismas, y el cuidado a los otros con quienes estamos interactuando. Me parece que la experiencia que narra María del Carmen es muy buena, muy respetable, muy loable como lo hizo. Y bueno, quería dejar aclarado esto porque si lo comunicamos de esa manera en términos de prohibición, yo creo que lo hicimos mal. Más bien lo que queremos es que todas y todos nos cuidemos, pero que también encontremos los caminos para sacar adelante las tesis. Esa era una cosa que quería decir. Lo otro, acerca de las tesis que están en biblioteca, justo le estaba mandando un WhatsApp a Tere Matabuena, y ella me dice que a partir del 2005 las tesis están en línea, porque había una pregunta sobre una consulta de una tesis que dirigió Yerko. A partir del 2008, las tesis están en línea, disponibles en el banco electrónico de la universidad. Si hay dificultades para cómo tener acceso a ellas, bueno, lo podemos, Sara nos puede ayudar a clarificar ese procedimiento y enviarla a todos y todas. Sí, están todas disponibles siempre y cuando el autor, la autora haya dado su consentimiento, que en la mayoría de casos lo hacemos, no veo por qué vamos a negar ese consentimiento. Entonces, decirles que hay un banco interesante para seguir, digamos, conociendo todo lo que se ha generado en relación con los temas que nos interesan. Y por último, estoy realmente encantada con lo que nos han compartido sobre experiencias de cómo le están haciendo en este momento. Y lo que se me ocurre son como dos cosas. Número uno, que armemos un foro para compartir experiencias en realización y diseño, rediseño de métodos. Entonces vamos a abrir un foro de investigación en posgrado, de tesis, y las vamos a invitar a que vayamos compartiendo ahí la experiencia, nodos que nos conecten con temas. Lo vamos a hacer lo más lindo, pero también lo más rápido que podamos. Entonces lo vamos a ir perfeccionando, pero hay que lanzarlo ya, porque creo que las ideas y las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, los nuevos enfoques, la cosa que se nos va ocurriendo, toda la creatividad que está brotando en este momento, tiene que ayudarnos a fortalecernos y a aprender unos de otros, ¿no? Unas de otras. Eso es una cosa. Y luego se me ocurre, y aquí ya voy a comprometer a quienes gentilmente expusieron, que hagamos como un seminario. Pensaba yo un seminario de verano que es típico, pero quisiéramos iniciando el año un seminario de invierno, de métodos de investigación para apoyar tesis. Entonces, arrancar en enero con un seminario abierto, interdisciplinario, de nuevas metodologías, nuevas formas, que hagamos una cosa muy chévere, porque estamos previendo que la pandemia continúa, mejor dicho, el confinamiento. Entonces, tal vez en enero sea un buen momento para poner en colectivo todas estas posibilidades y como talleres, ¿no? Para ir avanzando en los métodos, para ir avanzando y no sentirnos solas, no sentirnos solos. Sabemos que está también todo el tema emocional aquí de por medio, pero saber que estamos enfrentándolo junto con otros y otras, eso yo creo que nos va a ayudar mucho. Entonces, vamos a armar rápidamente una propuesta para ver cuáles son las mejores fechas. Arrancando el semestre puede ser buena idea, porque no estamos tan cansados. Ahorita ya nos agarra agotadas todo lo que nos ha tocado vivir.
pero hay que arrancar el nuevo año con ánimos renovados y vamos a arrancar con un buen taller, como estos seminarios de invierno, talleres de invierno en fechas, horas variadas, y ahí le vamos a pedir colaboración, por supuesto, a nuestras colegas que están dirigiendo tesis, que saben cómo pueden ayudarnos, y en este momento es el momento, yo creo que de ponerlo al servicio de todos y todas. Entonces, rápidamente los vamos a estar contactando para, arrancando el semestre, arrancar estos seminarios, estos talleres de metodología, una cosa así le vamos a poner para que no solamente profesores y profesoras, me parece que nuestros estudiantes han expuesto aquí muy buenas ideas, muy buenos acercamientos, esto nos puede disparar otras ideas y ir resolviendo, pues, porque yo creo que hay que resolver. Entonces, pues eso, para no quitar más tiempo, pero de verdad, muchas gracias, me parece que ha sido un encuentro que salen muchas cosas que nos van a ayudar. Así es, Marisol, muchas gracias, porque tomamos nota. Vamos adelante con estos foros. Efectivamente, yo creo que acá lo que se nos impone, ¿no?, como una agenda urgente es esto de discutir los métodos de investigación, como ahorita muy bien lo señalas, y creo que va a ser muy importante que lo podamos trabajar. Efectivamente, parte de la reconfiguración de las tesis, como bien ahorita escuchamos, pasa por eso, por rearticular la metodología, tratar de pensar cómo adecuar. Unas cosas que me parece bien importantes que dijeron los estudiantes y los profesores tiene que ver con cómo podemos reconfigurar nuestros trabajos sin perder la calidad. Algo que ahorita mencionó Saida al final que me pareció fundamental, esta visión humana, ética y moral, o sea, tener, como la universidad misma lo dice, en el centro a la persona. Y, por supuesto, toda la reflexión que también, como bien señaló Yerko, tiene que ver con el uso de métodos digitales, la etnografía digital, etcétera. Es decir, yo pienso que ahí tenemos grandes desafíos y, Marisol, tomamos nota y, por supuesto, estaremos avisándoles, volviendo en enero, después de tomar efectivamente un descanso que yo creo que todos requerimos ya en este momento a final del año y acabando el semestre, para ponernos las pilas, ¿no? Y articular este diálogo que también yo hoy te estoy pensando que vamos a potenciar mucho desde la división y que tiene que ver con que los alumnos de distintas disciplinas se pongan en común. A veces nos encerramos por la propia dinámica de los posgrados y de la vida académica en la discusión con nuestros comités, con nuestros propios compañeros, con la gente de nuestro propio posgrado, pero la verdad es que de repente escuchar también otras experiencias de compañeros, de profesores, de otras disciplinas también puede ser muy enriquecedor, y eso es lo que vamos a propiciar también desde lo que nos toca, ¿no?, en la división. Así que eso lo vamos por supuesto, a llevar adelante. Ahorita señalaban en el chat algo que me pareció bien importante acerca de una plataforma que permite, que también, o sea, estamos también pensando mucho en eso en la división, de cómo echar mano de tecnologías que nos permitan también tener encuentros menos acartonados de lo que el Zoom de repente también nos mete en este formato de cuadritos, ¿no? Y de discusión estructurada de una cierta manera. Tomo nota de esta plataforma y, por supuesto, estaremos también experimentando con otras formas de poder tener, como bien señalan, un diálogo más fluido entre los propios estudiantes, ¿no? Para que ellos puedan también seguir esta conversación quizá con otras plataformas y en otros formatos. Entonces, estoy viendo que ya entraron como también algunas otras reacciones aquí en el chat. Discord se llama la plataforma. Sí, estamos tomando nota. Dulce Ortega, que nos está haciendo esta sugerencia. Y, por supuesto, estamos de verdad desde la división ahí con el apoyo de Carla Contreras, que nos apoya mucho en la coordinación de la comunicación estratégica para estar experimentando con otras plataformas. ¿Qué más? Sí, también avisar por acá, y lo saben muy bien, reiterar, digamos, el apoyo que desde la coordinación de posgrado está haciendo en la atención integral a los estudiantes, que muchos de ustedes ya conocen a Sara López. Acá les está poniendo su correo, que también es muy importante que tomen nota, porque ella está siempre en comunicación también con los alumnos, con las alumnas. Entonces, también para cualquier iniciativa o cosa que también se les pueda ocurrir, por favor, tómenlo en consideración. Veía por aquí otra pregunta respecto de la elección de los directores de tesis. Yo ahí también señalar que, bueno, yo en lo particular estoy ahorita impartiendo un curso de diseño de proyectos a primer semestre en la maestría, y justo comentaba con mis alumnos hace un par de semanas
que sí puede ser complicado en este momento para los que están ingresando a los posgrados elegir el director de tesis cuando no los están conociendo, ¿no? Normalmente lo que ocurría en la universidad es que los alumnos podían buscarnos en nuestras oficinas, nos conocían, nos veían en las clases, organizábamos incluso algunos eventos para conocer a los profesores y sus proyectos, pues ahora puede ser un poco más complicado. Yo ahí lo que les sugiero para la elección de tesis, quien hizo esta pregunta y quien puede estar en la misma circunstancia, que se acerque al coordinador de su posgrado, porque hay distintas modalidades también para la elección del director de tesis. Sugiero que se pongan en contacto a la brevedad y también, por supuesto, a que se acerquen con los profesores de su programa, ¿no? Ahí está, consulten los mails, intenten agendar una cita. Antes tocaban la puerta, ahora envíen un mail, intenten acercarse con los profesores para hablar con ellos, para poder tomar decisiones con relación a este tema que es bien importante, que es pues elegir un director de tesis. Y el momento, están preguntando cuál es el momento, por eso digo, insisto, acérquense a los coordinadores de su programa de posgrado, acérquense a sus profesores y les darán las indicaciones concretas porque, como les digo, hay distintas situaciones en cada uno de los programas de posgrado. Estamos estoy viendo las preguntas por acá. Pues no sé, creo que... Aquí dicen que si el Departamento de Letras puede apoyar para revisión de tesis. Una pregunta. Hay un curso, se refieren al curso de redacción, ¿no? Está el curso de redacción y está la clínica se llama, ¿no? Lo que tiene el Departamento de Letras. Sí, la verdad está vigente. Hemos estado difundiendo la información. Hace un par de semanas salió de nuevo el dato. Le voy a pedir a Sara López que nos ayude a reforzar con la información. Y les estaremos haciendo llegar boletas para trabajar, ¿no? La escritura académica de sus tesis y de sus distintas formas, digamos, de comunicación de sus resultados de investigación. Estaremos reforzando la información de esa clínica de escritura. Acá veo que Eric Fernández, que es el coordinador de la maestría en comunicación y salud, que dice, pues sí, que estarán muy dispuestos, y yo lo sé, mis colegas, compañeros, coordinadores de posgrado, que estarán también seguramente muy atentos ahí para acompañarlos en la elección de los directores de tesis, ¿no? El curso de redacción lo estaremos reforzando también. Aquí Ruda Alcántara lo estaba preguntando. Vamos a reforzarlo muy pronto también para que se pongan en contacto. Decirles también que en enero vamos a reactivar los cursos extracurriculares que se ofrecían desde la coordinación de posgrado, que tienen que ver con la ética, también con la redacción. Vamos a estar haciendo la promoción en enero, porque es digamos, que se acerquen a tomar también estos talleres, estos cursos, que puede ser como importante para reforzar ciertas áreas. Entonces, también estaremos haciendo esa promoción en enero y que lo sepan. Así que, tomando nota de todo esto que ahorita nos comentan, veo que son 5 para las 11 y como siempre el tiempo es implacable. Vamos a tener que concluir la sesión. Quiero compartirles que vamos a compartir la grabación de esta sesión. Para quien no pudo estar hoy presente, compártanlo con sus compañeros o quien quiera volver a escucharla, por supuesto. Y también vamos a hacerles llegar, no es una relatoría, pero sí un documento que sintetiza algunas de las reflexiones que aquí se vertieron para que ustedes también puedan volver a leerlo, a compartir. Y por supuesto también que si quieren estar en contacto con sus compañeros, pues por aquí vieron los nombres. Si alguno quiere contactar a alguno de los estudiantes en particular o con los profesores que estuvieron aquí participando, por supuesto, para que pues estén en comunicación. Así que pues no me resta más que concluir esta sesión agradeciéndoles, como les digo, la generosidad, ¿no?, con la que respondieron a nuestras preguntas, esto que decimos, preguntas disparadoras, preguntas eje. Tomamos la posta para continuar esta conversación con estos foros que ahorita nos señala la doctora Marisol Silva. Vamos a llevarlos adelante y aprovechar la energía que estoy viendo ahorita con ustedes, las ideas que nos han quedado ahorita todos rondando, ¿no?, en la mente. Y pues seguimos en comunicación desde la Coordinación Institucional de Posgrado. Estamos convencidos que hay que seguir adelante trabajando con calidad, con creatividad y espero que con entusiasmo, que no decaiga el ánimo porque este momento, como dicen los expertos, va a pasar y esperemos que salgamos todos más fortalecidos, no solo en nuestra experiencia humana, sino también
en nuestras propias investigaciones. ¿Sale? Pues que tengan buen día. Muchas gracias por participar y estamos en comunicación y sigo a sus órdenes. Hasta luego. Gracias, Marisela. Excelente. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.